Muy buenos días, bienvenidos a este tercer día, esta tercera jornada académica del Tercer Congreso Internacional de Libre Competencia Económica que organiza la Superintendencia de Industria y Comercio con el apoyo de la Cámara de Comercio de Barranquilla y el diario La República. Recuerden que todas las memorias de este congreso las pueden encontrar en www.sic.gov.co. Al igual, mañana a las 9:30 de la mañana a través de Canal Institucional, el programa SIC TV, el programa institucional de televisión de la Superintendencia de Industria y Comercio, pasará varios informes respecto a este congreso. Vamos a dar inicio y entremos en materia. Nuestra charla de apertura se titula Intercambio de información entre competidores y está a cargo del doctor Luis Berenguer Fuster, Senior Advisor de Competencia y Derecho de la Unión Europea, quien pertenece a la firma Brocheta. Recibámoslo, por favor. Bienvenido. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quisiera, porque resulta de obligado cumplimiento, dar mi agradecimiento a la Secretaría de Industria y Comercio y particularmente a la persona del superintendente, Carlos Felipe Robredo, por la invitación que nuevamente me ha efectuado, pero al mismo tiempo quiero felicitarle por lo acertado del enfoque de este evento. Tradicionalmente, los que nos denominamos expertos en materia de competencia, lo seamos o no, pues tenemos un buen número de reuniones, pero siempre terminamos hablando de lo mismo. Siempre le damos vueltas a los mismos problemas y es importante que tengamos estos eventos para hablar de los problemas, puesto que la mayor parte de las conductas anticompetitivas se producen, como lo decía ayer el fiscal económico de Perú, Felipe Irarrázaval, pues los cárteles van bastante más allá que las fronteras nacionales y, por lo tanto, los enfoques y las conductas pues, son muy parecidos. Pero más importante, y de ahí el éxito de esta convocatoria, más importante que analizar problemas técnicos por expertos, por juristas, por economistas, por expertos en materia de competencia, es dar a conocer la importancia que tienen determinados puntos de competencia y la libre competencia en general para la comunidad empresarial y para los no expertos. Porque no nos equivoquemos, la mayor parte de nosotros pertenecemos a una cultura latina, la casi totalidad de nosotros pertenecemos a una cultura latina en la que determinadas cosas no se terminan como ver como ilícitas. Por ejemplo, hablar con los competidores, por ejemplo, hacer repartos de mercado. Los competidores, tú no me molestes a mí, yo no te molesto a ti. Y cuando hay una actividad, cuando hay una autoridad de la competencia que sanciona por determinadas de estas conductas, pues todos tenemos que convenir que no siempre lo aciertan a comprender. Y por lo tanto, esta labor que hagamos de extensión de la cultura de la competencia, de comprender cuáles son los riesgos de quienes incumplen las normas de la competencia y los daños que produce ese incumplimiento, es indudablemente positivo. Por eso, Pablo Felipe, enhorabuena. De nuevo, creo que este evento creo que ha sido un acierto. Pero bien, uno es como es, tiene la formación que tiene y, por lo tanto, mi presentación podría valer lo mismo para un roto que para un descosido, fundamentalmente para un evento de esos que acostumbramos a hacer con tanta frecuencia entre expertos en materia de competencia. Pero hay que hacer de la necesidad de virtud y, sobre todo, transmitir al conjunto de la sociedad y particularmente al conjunto de la sociedad y de la comunidad empresarial lo peligroso que resultan determinados intercambios de información entre competidores. Porque la pregunta es una pregunta general, si son lícitos los intercambios de información entre competidores o, sin embargo, constituyen todos los intercambios de información entre competidores una infracción de las normas de competencia. Pues desde luego la respuesta, como con tanta frecuencia en este derecho de la competencia de origen anglosajón, muy enfrentado con nuestros ordenamientos jurídicos de base fundamentalmente jurídico continental europea, es que depende. Es una materia en la que, con toda franqueza, encontrar certidumbres y seguridades jurídicas es muy relativa.
A la pregunta si son lícitos esos intercambios de información, se pueden encontrar dos posturas encontradas. La primera es, cuidado, cualquier intercambio de información entre competidores es anticompetitivo o al menos supone una práctica que facilita la colusión y que puede estar incluida dentro de la prohibición. Es muy recurrida la frase en La riqueza de las naciones del padre de la economía moderna, de Adam Smith, y ya saben, cuando los empresarios del mismo ramo se reúnen con cualquier motivo, aunque sea con motivo de fiesta o jolgorio, siempre terminan conspirando contra el interés público, siempre terminan pactando los precios. Bien, es cierto que luego tiene una serie de matizaciones sobre la importancia de las asociaciones empresariales y el cuidado que hay que tener en las informaciones que se intercambian en las asociaciones empresariales, pero pone de manifiesto una realidad, que hay una tendencia a que cuando se reúnen los empresarios de del mismo ramos, pues siempre terminan hablando de los problemas propios. Y a veces algunos de estos intercambios de información que se realizan en estas reuniones pues pueden resultar anticompetitivos. La cuestión se le dio muchas vueltas y al principio de los años 20 en los Estados Unidos, donde la persecución de los cárteles pues era indudablemente hasta llegar al punto de la criminalización de los mismos y era muy activa, se inventaron un tal Getty, que era presidente de la US Steel Corporation, se inventó lo que se terminaron llamando las Getty Dinners, las cenas de dinner. Las cenas de Getty. Getty, que era el presidente de esta asociación del acero, reunía a los competidores a cenar a su casa y allí, informalmente, en presencia de las familias, pues comentaban datos propios de sus negocios. Yo voy a lanzar este producto, yo voy a subir los precios, etcétera, pensando que esto le excluía de la prohibición de los cárteles y no constituían un cártel. El Tribunal Supremo no lo consideró tal y terminó sancionándolo como un ejemplo de fijación de precios. La postura contraria es que, y también hay sus defensores en la literatura económica, es que sus intercambios de información benefician a las decisiones estratégicas de las empresas, puesto que permiten ajustar las previsiones de demanda y los suministros. Constituyen lo que se llama técnicas de benchmarking, buscar fundamentalmente las mejores prácticas en los distintos sectores. Y cuando se quedan típicamente en estas técnicas de benchmarking, puede decirse que tienen eficiencias y que, por lo tanto, en algunos casos no constituyen infracciones a la norma de la competencia. Pero estos son los dos extremos a la pregunta, el blanco y el negro a la pregunta, pero como tantas veces en la realidad y máxime en derecho a la competencia, la realidad hay que buscarlo en los grises. Y los grises nos puede decir que estos intercambios de información pueden tener efectos anticompetitivos, en muchas ocasiones tienen efectos anticompetitivos, pero en algunos casos pueden encontrarse eficiencias en los mismos. La cuestión, en tanto a nivel europeo como particularmente a nivel español, está de gran actualidad. En el año 2009, la sentencia T-Mobile en Ámsterdam, la sentencia del Tribunal de Justicia, el Tribunal de Justicia consideró que una sola reunión entre los operadores de la telefonía móvil en Holanda, una sola reunión en la que intercambiaron las condiciones que aplicaban a sus distribuidores, constituían un intercambio de información y una infracción de la prohibición de conductas colusorias. Y como consecuencia del debate que se abrió fundamentalmente esta sentencia, la Comisión Europea publicó en el año 2011 las directrices horizontales. Las directrices, ustedes saben, que se van modificando cada cierto tiempo, se van actualizando y, a diferencia de lo que ocurría en las anteriores directrices horizontales del año 2011, estableció un buen número de apartados, del 55 al 110, a analizar los intercambios de información. Y se decía
más o menos, en mejores palabras, lo que les había anticipado, que no todos los intercambios de información constituían infracciones de la competencia, pero algunos de ellos pueden tener efectos anticompetitivos y que dependerá fundamentalmente de las características del mercado y sobre todo de la naturaleza de la información intercambiada. Y terminaba y contenía una frase con toda rotundidad, que si los intercambios de información se referían a precios y cantidades futuras, tienen por objeto fijar precios o cantidades y, por lo tanto, no solamente infringen el artículo 101, no solamente son comportamientos colusorios, sino que pueden y serán considerados como cárteles. En las directrices se realizan una serie de modalidades, análisis sobre los intercambios de información que se puede hacer. Puede ser un intercambio de información directa, cuando se reúnen los competidores y se intercambian la información, o puede ser indirecta. Es decir, por ejemplo, a través de una asociación profesional, los miembros de una asociación empresarial facilitan los datos a la asociación y ésta los reparte, o puede ser un organismo de investigación de mercado. Aquí habrá que ver si el organismo de investigación de mercado funciona de forma autónoma, sin relación con la asociación o con los propios operadores, o bien lo que está realizando es un informe a petición y pagado por la propia asociación. En el primer caso es una cosa, difícilmente puede tener efectos anticompetitivos, en el segundo normalmente tendrá efectos anticompetitivos. O puede ser una información que se recabe de los proveedores o los minoristas sin voluntad de quien la haya manifestado. Puede ser bilateral o multilateral, o puede ser simplemente unilateral, que débilmente supone una infracción de la competencia. Por ejemplo, cuando públicamente se anuncia una estrategia de una parte de una empresa. Pero significa que esta es una conducta unilateral que no infringe la prohibición de conductas colusorias. Nuevamente hemos de decir que depende, porque habrá que atender cuáles son las reacciones de los demás competidores. Hay un caso antiguo de la Comisión Europea en que un fabricante de pinturas anunciaba, el líder del sector anunciaba los incrementos de precio y normalmente los competidores más pequeños pues le seguían. En un momento determinado anunció un incremento y los competidores no le siguieron. Y el que había anunciado el incremento de precios entonces renunció a incrementar los precios. Bueno, puede ser un supuesto de un intercambio de información realizado unilateralmente que tiene efectos anticompetitivos. En definitiva, hay un principio fundamental y es que el intercambio de datos estratégicos equivale a una concertación. La cuestión será determinar cuáles son los datos estratégicos y de nuevamente nos movemos en el campo de los grises. ¿Y por qué son anticompetitivos estos intercambios de información? Porque puede facilitar los efectos colusorios, puede llevar a la homogeneidad de las condiciones entre los distintos operadores y puede también tener efectos exclusionarios para quienes no participen para quien no sé lo que pasa con esto. No sé lo que he hecho, que aquí sí que se ve, pero... ¿Para qué lo saco de acá? Que quien no participa en sus intercambios de información se ve en una situación de desventaja competitiva que puede llegar a tener efectos exclusionarios. Y otra de las cuestiones, bueno, en derecho europeo ya sabe que nosotros hacemos las diferencias infracciones por objeto e infracciones por efecto, muy parecido a las prohibiciones por se o a la rule of reason, aunque no exactamente igual, y la cuestión es si las infracciones pueden constituir los intercambios de información pueden constituir una infracción por objeto. Pues dependerá del contexto jurídico y económico en el que se produzca. Pero en todo caso hay que tener en cuenta que una reciente sentencia, la sentencia de las tarjetas de crédito del 2014,
ha limitado el campo de las infracciones por objeto, diciendo que solamente aquellas infracciones que tengan un alto nivel de nocividad pueden ser consideradas infracciones por objeto. En las que no tengan ese alto nivel de nocividad serán consideradas infracciones por efectos. Pero lo que es fundamental es analizar también cuáles las características de la información intercambiada. Si es información estratégica, el grado de cobertura del mercado de aquellos que se reúnen no es lo mismo que intercambien información dos operadores que entre los dos tengan el 4 o el 5% que si tienen el 80%. También la antigüedad de los datos, no es lo mismo que sean datos pasados que sean presentes y que sean futuros. La frecuencia con la que se produce el intercambio de información, si los datos son públicos o no públicos. En esto hay una norma que aunque sean públicos, pero si es costoso obtenerlos, pues, y es más fácil obtenerlos mediante la reunión con los competidores, pues puede ser anticompetitivo, y también si es el carácter público o no público de la información. Es decir, en principio hay que ser cuidadoso, y la recomendación que haría era que se limitaran al máximo los intercambios de información. Desde luego, totalmente prohibidos los intercambios de información que se refieran a precios futuros y a estrategias comerciales, porque favorecen a la colusión y al seguimiento de la conducta por parte de los demás competidores. Pero también algunos de estos intercambios de información pueden mejorar eficiencias, pueden adaptar las previsiones de las empresas, pueden ser técnicas de benchmarking, y ya sabe que, de acuerdo con el derecho europeo, necesitan, para estar excluidos de la prohibición, que suponga mejoras de eficiencia, que sean indispensables para conseguir esas mejoras de eficiencia, y que una parte de los beneficios se transmitan a los consumidores. En España el tema no puede estar más de actualidad. Hay unos expedientes anteriores que marcan algunas líneas. Con la ley de 1969 había un expediente de autorización en virtud del cual quien fuera a adaptar un acuerdo que tenía dudas sobre si infringía o no la prohibición de conductas colusorias solicitaba autorización, y eso existía en el reglamento 62 y existía también en la ley de 1989. Y en este orden de cosas, pues hay algunas resoluciones que se solicitaron. La Asociación de Cerveceros en España solicitó en 2 ocasiones una autorización para crear un registro estadístico sobre la producción y la venta de la cerveza en España, y para evitar que el intercambio fuera hecho entre los distintos fabricantes, estableció que los fabricantes facilitaran los datos a un notario, y el notario, sin decir de quién eran los datos, los facilitara a los demás restantes. Esto motivó todavía el Tribunal de Defensa de la Competencia, la resolución de Cerveceros 1, que denegó la autorización por considerar que el mercado, de nuevo las características del mercado, estaba tan concentrado. Prácticamente había 4 grandes grupos de producción de cerveza en España y eran fácilmente identificables, aunque el notario no facilitara el nombre de quien facilitaba los intercambios. La Asociación de Cerveceros la cambió, modificó los datos que facilitaban. No eran datos presentes ni, por supuesto, futuros, sino que eran datos de una antigüedad de 1 año aproximadamente. La frecuencia también la redujo aproximadamente 1 año, y en una segunda resolución de Cerveceros 2 ya se autorizó esta conducta, es decir, se le aplicaron las eficiencias. Más controvertido fue la sentencia SNEF Equifax. SNEF Equifax era una organización independiente que tenía un registro sobre solvencia de los usuarios de los servicios financieros y relacionados. Después de varios intentos, el Tribunal de Defensa de la Competencia autorizó la constitución de ese registro. Fue recurrido por una asociación de consumidores y la Audiencia Nacional
en primera instancia declaró que restringía la competencia y que no podía haberse beneficiado por una autorización. Pero a su tiempo, ASNEF Equifax lo recurrió ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo planteó, como está previsto en derecho comunitario, puesto que se trataba de aplicación del derecho comunitario, la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia, y el Tribunal de Justicia dijo que una información relativa a la solvencia de los usuarios de servicios financieros era eficiente, era indispensable y beneficiaba a los consumidores en el sentido que quienes no estuvieran incursos en esas manifestaciones de falta, en esa información de falta de solvencia, pues podría beneficiarse de unos tipos de interés más baratos. Y consideró que la elaboración de ese registro no infringía, que implicaba un intercambio de información, no infringía las normas de la competencia. Pero fundamentalmente la cuestión se planteó con mayor intensidad cuando, a partir del mes de febrero del año 2008, se introduce en España el problema de clemencia, creo que ustedes le llamaban ayer de delación privilegiada, etc. El programa de clemencia está resguardado, está limitado simplemente a los cárteles. Otras conductas, quienes sean autores de otras conductas diferentes a los cárteles no pueden ser beneficiados del programa de ponencia, de clemencia. Y entonces, una de las primeras peticiones, bueno, de hecho fue la petición, tuvimos tal éxito que el mismo día que entraba en vigor había una cola de 7 personas para presentar el programa de clemencia, y este fue el primero. Bueno, hubo varios cárteles, pero de los mismos autores, sobre la peluquería profesional. Peluquería profesional, insisto que era una declaración de clemencia. Por lo tanto, aunque se tratara de un intercambio de información, no se podía acoger la solicitud de clemencia si no era un cártel. Y era que 8 empresas dedicadas a este sector y la asociación profesional se reunían con carácter frecuente y a lo largo de un buen número de años, de 19, informaban de los cambios de los precios y sobre todo daban un elevado detalle en las informaciones intercambiadas. La CNC concluyó que se trataba de un cártel y lo condenó como tal. El Tribunal Supremo confirmó la resolución. Pero el problema es que, insisto, que la declaración de clemencia está reducida para los cárteles y la ley española contiene una declaración de cártel. A efectos de lo dispuesto de esta ley se entiende, y la cuestión era, ¿los intercambios de información están incluidos en esta definición? Pues como siempre, hubo quien opinaba que sí y hubo quien opinaba que no. En esta resolución, y teniendo en cuenta que estaba en elaboración las directrices del 2011 y la Comisión Europea, aunque no se había aprobado todavía las directrices horizontales, pero la Comisión Europea opinaba que en cualquier intercambio de información referido a precios y estrategias y cantidades futuras equivalía a un cártel, se consideró que era un cártel y, por lo tanto, fue sancionado. Esta doctrina de considerar algunos incrementos de información como cárteles fue seguida en nuestras resoluciones. El hecho de que el Tribunal Supremo considerara que los intercambios de información constituyen un cártel, pues orientó a la Autoridad Española de la Competencia a seguir considerando en programas de clemencia como cárteles intercambios de información. La siguiente resolución que supone un cierto cambio es una resolución reciente del mes de julio de este año sobre fabricantes de automóvil. Y tengo que hacer un disclaimer. La primera
resolución, la que he citado, la de peluquería profesional, lleva mi firma como presidente en aquellos momentos de la Autoridad Española de la Competencia, y estaba totalmente de acuerdo que aquel intercambio de información constituía un cártel. Sin embargo, en esta segunda ya estaba fuera de mis responsabilidades públicas y actuaba como abogado de una de las 20 marcas de importadores y fabricantes de automóvil que estaban siendo investigadas por un intercambio de información. Y el hecho de que aquí mantuviera una postura contraria no supone un reconocimiento a una falta de honestidad intelectual, ni de decir que más o menos yo tengo la opinión de aquel que me paga, no. Es que considero, y quiero que tomen ustedes en consideración que las opiniones que pueda dar sobre esta resolución pueden, aunque intentaré evitarlo, pueden estar influidos por mi postura profesional. Considero que hay una modificación sustancial entre la información que se intercambiaba en la resolución de peluquería profesional de la que se intercambiaba en los fabricantes de automóviles. Allí había 3 foros. Tened en cuenta los fabricantes de automóviles, diversos responsables se reunían en 3 foros. Foro de ventas, foro de postventa y las jornadas de constructores. Fundamentalmente el foro de ventas, que era el más importante, estaba potenciado en un momento de la crisis donde la red de distribuidores de fabricantes de automóviles se redujo considerablemente. Un buen número de fabricantes de automóviles, de concesionarios, tuvieron que cerrar por no ser rentable. La crisis a partir del año 2008 golpeó muy fuertemente a España, y los fabricantes que querían mantener esta red, puesto que era la posibilidad de colocar sus productos en el mercado, pues intercambiaban información para ver qué hacían unos y otros, para evitar que los concesionarios quebraban. Indudablemente, para eso pues daban alguna información, pues yo les estoy subiendo la retribución, pues yo les retraso los pagos, etc. Pero era una información considerablemente más agregada de la que había en el supuesto de peluquería profesional, que era el detalle de los distintos productos con los distintos precios. En el segundo, al foro de postventa, pues ahí hay una discusión que tendrá que resolver los tribunales, puesto que la Comisión Europea había dicho que en postventa los distintos fabricantes no compiten entre sí, puesto que cada uno coloca piezas que son válidas para los automóviles de su marca y no para los automóviles de las otras marcas. Bueno, aquí hay una interpretación por parte de la CNMC que yo no desprecio, aunque me llevará la contraria al respecto, en el sentido de decir que, bueno, en alguna medida, cuando un consumidor adquiere un vehículo, no solamente adquiere un vehículo por el precio de venta o las prestaciones del vehículo nuevo, sino también por la red de postventa y por el precio que pueden tener los recambios posteriores. Todos sabemos que determinados coches de lujo, pues los precios de los recambios son prohibitivos, y entonces pues muchas veces analizaba la CNMC que se renuncia a adquirir determinado coche de lujo, no tanto por el precio del coche, sino por luego lo que va a costar cualquier pieza, por poco importante que es. Es decir, hay un debate abierto, aunque la Comisión Europea haya dicho que los fabricantes de automóvil no compiten en postventa. Bueno, pues es una cuestión sometida igualmente a discusión, una discusión abierta, y que de nuevo no hay blancos y negros. En todo caso, hay que tener en cuenta que el segundo y el tercer foro, quien recogía la información eran un tercero, eran
unas consultoras internacionales especializadas en el sector del automóvil que recogían la información de los diferentes fabricantes e importadores de automóvil y las intercambiaban entre sí. Bien, esta resolución recientemente, en julio de este año, fueron sancionados como un cártel, consideraban que constituían un cártel, y de nuevo habrá que discutir, y está sometido a revisión jurisdiccional, si esos intercambios de información, insisto, con mucho menor de detalle, no referido a información estratégica, en todo caso, porque entre los fabricantes de automóviles hay que segmentar el mercado relevante y todos estamos de acuerdo que pues un Mercedes o un BMW pues no compite con un coche, con un Skoda o con un coche de baja calidad. Y en la medida en la que no contenía, este es el argumento de quienes defendíamos la no inclusión en la prohibición de estos intercambios de información, y en la medida en que los intercambios de información que se realizaban eran genéricos, agregados, pues no debían ser objeto de una sanción. En todo caso, quiero decirle que dentro de blanco, negro y grises, y la mayor parte de las veces en derecho a la competencia nos movemos en los grises, el primer caso, el del peluquería profesional, era un caso negro, negrísimo. Se trataba de intercambios de información de precios y cantidades futuros. A lo largo de 19 años se informaban los fabricantes de productos de peluquería profesional cuál iba a ser su política de precios. Lo mismo en la resolución Suzuki-Honda, pero mientras que en este caso la información intercambiada estaba considerablemente más diluida. Pero en buena medida la Autoridad Española de la Competencia, presa del éxito de que el Tribunal Supremo hubiera dicho que los intercambios de información podía constituir un cártel, porque este también es un expediente que tiene su origen en una declaración de clemencia, pues que los intercambios de información constituían un cártel, pues realizó una interpretación extensiva y consideró que también estos intercambios de información podían ser sancionados como cártel, como así lo hizo. Insisto que de todo lo anterior hay ciertas certezas. La mayor certeza es que intercambios de información futura de datos estratégicos referidos a precios y cantidades constituyen un cártel y una infracción por objeto y deben ser sancionados, y a partir de ahí empezamos con la variada gama de grises. Hay que analizar, dicen las directrices comunitarias, que hay que analizar en los supuestos de intercambio de información los efectos probables sobre la competencia de un intercambio de información que deben analizarse individualmente, ya que el resultado de la evaluación depende de una combinación de ciertos factores específicos de cada asunto. Es decir, hay que ir nuevamente case by case, caso a caso. Fundamentalmente hay que tener en cuenta cuáles son las características del mercado y las características de la información intercambiada. Y quisiera terminar con un cuadro semáforo que habla de los datos que están de color verde, pues parece que no constituyen una infracción de la competencia. Por ejemplo, en distintos aspectos, la actualidad de los datos, si se trata de datos pasados, si se trata de datos como en estadísticas cerveceros de hace un año, pues no infringe la competencia. Si son datos presentes, por lo menos estamos en ámbar, estamos en amarillo y hay que llevar cuidado, mientras que si son datos futuros es rojo, rojísimo y es una sanción. También el nivel de agregación de los datos. Si se trata de datos agregados, pues estamos en verde. Hombre, si son parcialmente agregados, ¿con respecto a qué? Pues de nuevo nos encontramos en esa zona peligrosa, cuanto menos,
y si son datos desagregados, estamos en rojo. La frecuencia es también importante. No es lo mismo que se realice una frecuencia aleatoria con una frecuencia, pues claro, nuevamente los alemanes les gustaría decir, si es una frecuencia anual está prohibido, si es bianual no está prohibido. Afortunadamente ese tipo de certidumbres no se dan nunca en derecho a la competencia, pero desde luego si hay una frecuencia suficiente y por ejemplo son 2 reuniones anuales, pues estamos en rojo. También el acceso. Si el acceso es público, pues es verde. Si es restringido y resulta costoso, pues nuevamente nos encontramos en peligro. Pero si solamente se facilitan los datos a que su vez lo aporta, pues estamos en rojo. También hay que buscar el medio. Si son terceros ajenos, si es una consultora especialista en estudios de mercado quien realiza la recogida de datos sin conexión con quien la asociación y con los empresarios, pues es verde. Si esta misma comisión se trata de una asociación o bien una consultora especializada en datos, pues si está realizando un estudio encargado por los empresarios, pues resulta peligroso y desde luego si ese intercambio directo está en rojo. Yo quisiera, dado el formato de este evento, transmitir un mensaje. Los intercambios de información, aunque veamos que no todos los intercambios de información son anticompetitivos y constituyen una infracción de las normas de competencia, lo mejor es que a ustedes como empresarios, quienes sean empresarios, cuando menos intercambio de información realicen, mejor. Si pueden evitar intercambiar ningún tipo de información, desde luego mucho mejor. A veces no es sencillo. Hay un expediente que actualmente está tramitándose ante la Autoridad Española de la Competencia, referido a un mercado muy concentrado que es el mercado de turrón. De turrón no sé si ustedes tienen aquí, el turrón navideño. Pues el 60 o el 70% del turrón se fabrica en un pueblo muy cercano a Alicante, a mi ciudad de origen, que se llama Gijona, que tiene 5.000 habitantes. Las empresas son empresas de más de un siglo de antelación. ¿Y esto qué significa? Pues que, lógicamente, los empresarios de Gijona todos tienen participaciones, unos en las fábricas de otros, por matrimonios, o está casado el hijo de un fabricante con la hija del otro fabricante, se reúnen en los mismos bares de un pueblo de 5.000 habitantes, se reúnen a comer en los mismos sitios y es prácticamente imposible no realizar esos intercambios de información. Esos intercambios de información son merecedores de una sanción de las normas de competencia. Yo no me atrevería a decirlo, pero por si acaso a mis clientes turroneros he dicho que corten cualquier intercambio de información, incluso familiar, incluso en fórmulas imaginativas como los Gary Dinners, porque indudablemente la Autoridad Española de la Competencia está siendo muy activa en la persecución de estos intercambios de información y dentro de un proceso indudablemente iniciado en mi época, de facilitar el programa y de promocionar el programa de clemencia, pues se ha tendido a considerar que aunque no esté específicamente incluido en la definición de cártel de la disposición adicional cuarta punto 2 de la ley e intercambio de información, las referencias, las directrices horizontales dicen que intercambios de información referidos a precios y cantidades futuras constituyen un cártel y, por lo tanto, quien facilite esos datos puede acogerse al programa de clemencia. Ya saben, cuanto menos intercambio de información, mejor y más seguros estarán. Muchas gracias. La Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales es la dependencia en la Superintendencia de Industria y Comercio encargada de proteger los intereses